Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Orlando y esto es Rush Tips, en donde te comentaré cómo crear o realizar un sonido al estilo worship cuando estás tocando la guitarra y estás utilizando una pedalera multiefectos, o también puedes utilizarlos con pedales análogos, ya que el mismo principio aplica para ellos. Una de las cosas importantes al momento de tocar música al estilo worship es el instrumento que seleccionaste para tocar tu música. En este caso, la guitarra eléctrica hay de muchos estilos, pero si te soy sincero, lo que realmente importa es cómo tú ajustas tus efectos, tu amplificador de guitarra y también cómo ajustas los potenciómetros de tu guitarra. Vamos a setear en a multiefectos el sonido al estilo worship. Ok, en este ejemplo tenemos dos modeladores multiefectos. A la izquierda tenemos el Ampero 2 Stomp y a la derecha tenemos el HX Stomp de Line 6. Y escogí estos dos multiefectos ya que en actualidad, hoy en día del 2023, son dos de los modeladores más utilizados. Entonces, partiendo de nuestra guitarra eléctrica conectada a uno de los dos multiefectos, en este caso lo tengo acá en el Ampero Stomp 2, la guitarra suena sin ningún tipo de efectos y sin ninguna modificación de esta manera. Esa es la guitarra entrando directamente a un multiefectos. El primer elemento y el más importante que debemos utilizar cuando tocamos la guitarra eléctrica es el uso de un amplificador. Escojo un amplificador y a mí me gusta el amplificador que dice Match 30. Es una emulación o una simulación de un amplificador matchless. Ese amplificador siempre viene acompañado, a menos que sea un gabinete aparte, siempre viene acompañado con un conjunto de altavoces o con un altavoz. Nosotros, al igual que estamos emulando en los multiefectos, los amplificadores, también tenemos que seleccionar un gabinete con los altavoces por donde vaya a sonar la guitarra. Tengo el matchless seleccionado como amplificador y mi gabinete, mi conjunto de altavoces que voy a seleccionar son unos Boxy Greenback, que es un gabinete que tiene dos altavoces Greenback de Box. Activando el amplificador y sus altavoces, la guitarra queda sonando así. Ahora acá en el HX Stomp conseguí uno que es matchless. Tenemos el amplificador con sus gabinetes en cada uno de los multiefectos. Con la simulación que tenemos acá, lo que vamos a buscar un sonido limpio y bastante claro. Yo lo que debo buscar es un equilibrio de tono entre los graves, los agudos, de modo que quede un sonido agradable. En mi caso, a mí me gusta partir de un sonido muy limpio y llegar a ajustar el volumen o el drive cuando siento que la simulación del amplificador toma vida, y cuando siento apenas que ya va a crear una distorsión, un overdrive natural, ya ese es mi punto de partida, casi tocando el drive natural del amplificador. De igual manera aplica en el HX Stomp de Line 6. El siguiente paso para nuestra cadena de efectos es un noise gate. Elimina cualquier tipo de ruido entrante de la guitarra para que toda la cadena de efectos siguiente al noise gate parta de un sonido limpio y claro. Yo selecciono el primer bloque. Yo tengo acá un noise gate seleccionado que se llama AI Gate y como ven hay un ruido de fondo, pero cuando yo activo el noise gate se va ese ruido y tengo la guitarra sonando. En el caso de Line 6, cuando nosotros nos movemos por los menús y vemos la entrada, el input, ahí automáticamente ya podemos setear un gate. Lo que debemos hacer es colocar el gate en on y en el threshold ir ajustando la cantidad de noise gate que queremos. De igual manera lo hacemos en el Ampero Stomp. Acá tengo seteado el noise gate 40%. Lo principal que busco es que el noise gate no apague el sonido de mi guitarra muy pronto, pero que tampoco lo apague muy lejano. El siguiente bloque de efectos que a mí me gusta utilizar luego del noise gate es un compresor. Yo tengo el compresor acá que se llama Comproso. Yo lo que busco es que el compresor mejore la dinámica de mi guitarra desde un inicio para que los demás efectos posteriores suenen con una calidad muy buena y con una claridad perfecta. Así suena mi guitarra sin el compresor. Y cuando enciendo el compresor suena así. Yo ajusto el compresor para que no corte de forma muy abrupta la cantidad de sonido de mi guitarra, pero no lo dejo tan bajo como para que no actúe.
Y acá en el Line 6 lo que busco es también un compresor que me guste, en este caso el Deluxe Comp. También tengo el parámetro de threshold, que si voy subiendo el compresor va actuando y dependiendo de mi gusto de sonido dejo la cantidad deseada. Ahora, ya teniendo esos dos efectos aplicados, me quedaría un sonido estándar de la guitarra, en donde posteriormente puedo aplicar la mayoría de los efectos. Como siguiente efecto selecciono un booster y a mi gusto lo seteo que solo aumente una pequeña cantidad de volumen o una pequeña cantidad de gain en el sonido de la guitarra que tenía como estándar. Tengo la ganancia, tengo el volumen, tengo el bass y también tengo el treble, los graves y tengo los agudos. La ganancia también la ajusto de tal manera de que solo me dé una pequeña cantidad mayor de drive. Eso es para el estado de ganancia 1. Cuando nosotros tocamos en multiefectos podemos grabar patches o preset, podemos tener varios tipos de ganancias o estados de ganancia. Si tengo la ganancia número 1 es un booster, si tengo el preset número 2 tengo una ganancia mayor, si tengo el patch número 3 tengo una ganancia aún mayor que los otros dos que tenía anteriormente y podría aplicar un efecto de delay o de reverb para hacer solos. Entonces cuando lo activo suena de esta manera. Solo cambia una pequeña cantidad. De igual manera, en el Line 6, un Kinky Boost que haría lo mismo que hice en el Ampere Stomp. Ahora, ese pedal no lo tengo siempre encendido, sino que cuando deseo resaltar mi guitarra, pero con el sonido casi limpio, entonces enciendo el booster. El siguiente efecto que puedo colocar es un drive. Tengo un Scream Mod, que es prácticamente una simulación de un Tube Screamer. Tengo el drive como segundo estado de ganancia y cuando lo enciendo, lo que busco es que cada vez que aumente a un estado de ganancia, el sonido original de mi guitarra permanezca y poder aumentar el drive o la ganancia con un pedal de drive. Tenemos acá que podemos setear el gain, el tone, me gustan más los sonidos agudos o si me gustan más los sonidos más graves, tengo el volumen. Y de igual manera lo que busco es que cuando yo no esté utilizando el drive y cuando lo presiono, lo que hago es mantener ese volumen de mi guitarra con los efectos que voy agregando a un mismo nivel, para así facilitar la tarea del técnico de sonido de que mi sonido es un sonido equilibrado y él no tenga que estar subiendo o bajando volumen, sino que siempre voy a estar en una cantidad de decibelios equilibrada. De igual manera hago acá en el Line 6 y tengo un Scream 808 y aplico el mismo principio que acá. Ahora lo que voy a hacer es que me gusta tener un tercer estado de ganancia para realizar solos en distintas partes de las canciones. Y en este caso seleccioné un Green Drive, que también es un overdrive muy parecido al anterior pero con características distintas. Lo que busco es que mi sonido tenga ese golpe de potencia. Entonces la guitarra sin drive y con el siguiente drive un drive más potente tiene mayor cantidad de ganancia. Entonces quedaría el primero con booster, el segundo con drive, el tercero con drive. Ahora yo puedo mezclar el booster con los drives y obtener un sonido con mayor ganancia aún. De igual manera aplica al HX Stomp. Ahora el siguiente punto es bastante importante porque depende del gusto de cada persona. Me gusta colocar los efectos de modulación, los de delay y los de reverb luego del amplificador para conseguir un sonido más claro, más nítido y más limpio. Por lo que el siguiente efecto podría ser una modulación tal como un chorus o como un phaser, etc. Pero en este caso vamos a utilizar un delay. Tengo un delay que se llama ping pong delay. Y se llama así porque es un delay en estéreo. Yo puedo hacer ciertas repeticiones en el lado izquierdo de mi línea y en el lado derecho tener otro tipo de repeticiones. Si yo por ejemplo toco algo, se puede notar cómo los delays viajan en mi imagen estéreo tanto en la derecha como en la izquierda. El mix controla la cantidad de delay que se agrega a la línea de mi guitarra. Si yo toco con mucha cantidad de mix, entonces las repeticiones suenan mucho mayor que el primer toque que di en la guitarra. Tengo que buscar un equilibrio con el mix, buscando que las repeticiones queden casi al mismo nivel que estoy tocando la guitarra. El feedback me controla la cantidad de repeticiones que el delay me genera en el tiempo. Mayormente siempre lo coloco entre 2-3 repeticiones cuando mucho. Entonces suena. Allí está sonando más por la cantidad de feedback. Entonces lo que hago es bajar
De igual manera lo puedo hacer acá en el Line 6. Tengo uno que se llama también Ping Pong Delay y hace la misma función que tengo acá. Y por último lo que hago es colocar el efecto de reverb. Entonces selecciono un reverb que a mí me gusta. Tengo el cloud. Cuando lo selecciono y lo enciendo suena de esta manera. Entonces yo puedo setear el cloud. Casi siempre tengo los parámetros de mix, de pre-delay, de decay. Los más importantes son el mix, que es la cantidad de reverb que va a agregar a mi guitarra. Si agrego mucha cantidad de reverb, entonces el efecto va a sonar mucho más que lo que estoy haciendo en la guitarra, lo que va a ocasionar de que mi sonido se vuelva difuso y no se entienda y pierda claridad. Lo que busco es tener un sonido claro, pero con cantidad adecuada. Y el decay suele ser el grande o lo ancho que representa el efecto de reverb, como si estuviésemos en una habitación o un lugar más grande como una iglesia o un lugar más grande como un estadio. Si yo tengo el decay, por ejemplo, en 80 y el mix lo dejo en 35, como se puede notar, la guitarra se siente como si estuviese en un lugar muy grande. De la misma manera puedo hacerlo acá en el Line 6. Tengo un reverb que se llama Glitz, que tiene un sonido muy parecido al cloud del Ampero 2 Stomp. Ahora, ya teniendo este preset al estilo Worship, lo que podemos hacer es combinar con distintos tiempos del delay y con distintas etapas de ganancia. Entonces mi guitarra suena así. Quiero agregar un poco de booster. Ahora, si yo deseo tener un sonido más al estilo Worship, lo que hago es agregar el delay y el reverb. Vamos a colocar un tiempo. Subimos acá el nivel de reverb, sería el mix, y lo ponemos en un 43 y entonces puedo tocar algo. Como se puede notar, dependiendo de la cantidad de reverb, él me va creando un ambiente al estilo Worship. Y si lo combino con un drive sonaría de esta manera. Ya lo que quedaría es la creatividad de cada persona para crear sus estilos de ambientes, colocando distintos tipos de reverb, distintos tipos de delay o distorsiones que sean más de su agrado, o los amplificadores. Lo que buscamos es que nuestro sonido, a pesar de que tenga cantidad de reverb y de delay y de otros tipos de modulaciones, que siempre tengan una claridad y una calidad, de modo que siempre se entienda lo que estemos tocando. Si este video ha sido útil para ti y deseas apoyarme, pues déjame un like o suscríbete a mi canal para estar pendiente de los videos que subo regularmente. Éxitos y bendiciones.